Muy buenos días, hermanos. Un feliz último día de los panes sin levadura. Estamos listos para este mensaje, cuyo título es Mantener el enfoque. El título del mensaje es Mantener el enfoque. Justamente el himno número 19 de nuestros himnarios que acaba de interpretar nuestro hermano Gerardo Moño, está inspirado en el Salmos 25 y empieza diciendo: mis ojos hacia Dios continuamente están. Y la razón del salmista en decir estas palabras es porque Dios confunde a sus enemigos, porque Dios es misericordioso, porque Dios es bueno y recto, quien libra al salmista de la red del pecado. En Salmo 141:8, no necesitan ir allá. El Salmo 141, versículo 8, allá el salmista vuelve a expresarse de la misma manera cuando escribió: por tanto a ti, oh eterno Señor, miran mis ojos. En ti he confiado, no desampares mi alma. La Biblia es un libro que nos exhorta a mantener nuestra mirada en Dios. Y también Jesucristo, que es Dios. Nos exhorta la Biblia a prestar atención en sus enseñanzas y ponerlas en prácticas en nuestras vidas. Lo que alguna vez en un sermón hemos explicado, que la palabra de Dios es, que leer la palabra de Dios es usar nuestra inteligencia, nuestra capacidad que Dios nos ha dado. Entender las verdades es adquirir conocimiento que vamos acumulando en nuestras vidas. Y sin embargo, practicar ese conocimiento es sabiduría. Dios nos enseña, Dios nos pide que estemos atentos a aprender y practicar sus enseñanzas con el objetivo que seamos en un futuro cercano partícipes de su santo reino venidero. Parece sencillo mantener la mirada en Dios, pero el sistema que vivimos, que no es de Dios, en ese sistema no es fácil mantener los ojos hacia Dios. Hoy se está concluyendo la fiesta de los panes sin levadura, que nos enseña que debemos, ¿qué?, apartarnos del mal todos los días de nuestras vidas. La simbología de apartarnos de la levadura durante 7 días es para que tengamos en claro que debemos mantener nuestra mirada en Dios, como dice el himno que hemos escuchado, el número 19 de nuestros himnarios, de manera continua. Ese es el secreto para que apartemos del pecado, no por 7 días, sino por toda una vida, para que seamos dignos a los ojos de Dios de resucitar en su venida y ser parte de su familia en su reino eterno. Pero sabemos, como decía, que no es fácil. Requiere de mucho esfuerzo de nuestra parte y entrenamiento. En este mensaje yo quiero abordar cómo mantener el enfoque en las verdades de Dios. Cómo mantener los ojos fijamente en Cristo, es decir, en todo aquello que Él nos ha enseñado. Vamos a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Y veremos que lo que dijo el salmista, y lo que hemos cantado también, de la necesidad de mantener su mirada en Dios, es un mandato bíblico. En Mateo 16,
versículos, vamos a leer del 21 al 23. Mateo 16, versículos 21 al 23, que dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los príncipes sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo a Jesús: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Versículo 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, Jesús le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Vean que en este ejemplo, Pedro no había entendido que Jesús estaba profetizando que tenía que pasar por eso. Jesús ya había elegido sacrificarse por la humanidad antes mismo que existiera la humanidad. Eso no iba a cambiar por lo que Pedro le estaba diciendo. No hay duda que oponerse a la voluntad de Dios es estar directamente bajo la influencia de Satanás. Aquí nos queda una lección muy importante. Sea quien sea, conocidos o desconocidos, familiares o mismo miembros de la iglesia, si dicen o actúan en contra de la voluntad de Dios, solo están reproduciendo el actuar del enemigo de Dios. De manera consciente o inconsciente lo están haciendo. A cualquier persona que diga o actúe de esa forma contra la voluntad de Dios, obviamente no podemos hacer caso. Pero si se trata de un miembro o asistente a la iglesia, es nuestra obligación aclarar lo que dice y lo que hace. A su discípulo Jesús lo reprendió, pero de una manera tan clara que no nos ha dejado ninguna duda de que lo que Pedro dijo lo hizo bajo influencia de Satanás. Pero Jesús explicó que ese mal actuar de Pedro ha sido porque en ese momento, en ese lapsus de tiempo, él perdió el enfoque. En ese momento su mirada se había desviado de Dios. Perdió momentáneamente el rumbo. Eso pasa todo el tiempo en el mundo en que vivimos, porque es natural que así suceda, ya que el mundo no conoce a Dios, no conoce ni obedece su voluntad. Sin embargo, las personas llamadas a las que están siendo llamadas por Dios, la perspectiva es diferente. Tenemos que hacer la diferencia todos nosotros, porque nuestro enfoque es distinto del enfoque del mundo. Juan capítulo 15, pasaremos al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 19. Juan capítulo 15, leeremos el versículo 19. Dice, aquí en las palabras de Jesús: si fuerais del mundo, dirigiéndose a su iglesia, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os he elegido del mundo, por eso el mundo os aborrece.
Lo que nos diferencia del mundo, hermanos, es, además del conocimiento que Dios nos ha dado y nos sigue dando de su palabra, su voluntad, lo que nos diferencia del mundo es la práctica de ese conocimiento que viene de Dios. Cuando lo practicamos, hacemos la diferencia. Es por ello que lo sucedido con Pedro fue escrito como lección para nosotros hoy. No estamos para cambiar el mundo hoy, pero tenemos una responsabilidad para con nuestros hermanos de la fe. Mantenernos firmes no es una cuestión solitaria, sino colectiva, que hemos escuchado en el sermoncillo, cuando el hermano ha citado Eclesiastés 9 y 10, que es mejor dos que uno. Uno se cae, tiene el otro para levantarlo. Así sucede en la iglesia. Jesús reprendió a Pedro para corregirlo. No lo ha desechado por esa pérdida de enfoque en las cosas de Dios que se produjo en ese momento. El apóstol Pablo explica también que qué cosa debemos hacer cuando un hermano pierde el enfoque en las cosas de Dios. Eso podemos leer en el libro de Gálatas. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Vamos a leer más algunos versículos, más algunos versículos, no lo van a cerrar. Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, esto estamos hablando dentro de la iglesia, vosotros que sois espirituales, o sea, los que no se han equivocado, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Corregir es no ser partícipe del error. Corregir es mantener sano al pueblo de Dios y es ratificar lo que Dios nos ha enseñado. Eso lo hacemos haciendo obviamente recuerdo al hermano que está en falta, explicándole no solamente lo que Dios nos ha enseñado, sino el propósito de nuestro llamamiento, que es la salvación. A eso estamos apuntando, hermanos. El versículo 6, Gálatas 6, versículo 6, dice: el que es enseñado en la palabra, y eso todos nosotros lo fuimos, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Eso es lo que debemos explicar al hermano. Jesús cuestionó la actitud de Pedro diciendo: ¿por qué no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas del hombre? Así dijo Jesús a Pedro. Porque Jesús dijo eso porque nos está preparando para algo más allá de lo que existe hoy. Y aquí continúa el apóstol Pablo diciendo en el versículo 8, que es el último de este capítulo que vamos a leer. Gálatas 6, 8 dice: porque el que siembra para su carne, Gálatas 6, 8, porque el que siembra para su carne, el que tiene la mira en las cosas del hombre, está hablando, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, el que tiene obviamente la mirada hacia Dios, del espíritu segará la vida eterna. Sobre ese punto el apóstol Pablo amplió, y ahí podemos pasar a otro libro que escribió el apóstol Pablo a Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 6 primero. Vamos a leer del 6 al 10 primero, pero manténganse en este libro. Romanos capítulo 8, empezaremos con el versículo 6. Aquí Pablo continúa. Vamos a leer el versículo 5 primero, mejor.
Dice el versículo 5, Romanos 8, versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Pablo está reforzando lo dicho anteriormente a los Gálatas. Esta vez utiliza el verbo pensar, si se han dado cuenta, que está relacionado directamente con lo que se está aprendiendo. En vez de usar el verbo sembrar, que se relaciona con la práctica de lo aprendido. Y luego nos da aquí Pablo la razón del por qué es mejor pensar en las cosas del Espíritu y, como dice en Gálatas 8, sembrar para el Espíritu. El versículo 6 de Romanos 8 dice, versículo 6 y versículo 7, porque el ocuparse de la carne es muerte. Aquí está la razón. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Cuando una persona pierde el enfoque en las cosas de Dios, como la perdió Pedro por un momento, hemos explicado que la persona actúa contra la voluntad de Dios, es decir, transgrede su ley. Aquí el versículo 8 de Romanos 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si bien todo el tiempo el mundo, el sistema que vivimos, el sistema humano influenciado por Satanás, no agrada nunca a Dios, un miembro llamado por Dios para ser parte de su iglesia, cuando pierde el enfoque, aunque por un corto tiempo, tampoco agrada a Dios. Por ello el apóstol sigue diciendo y nos advierte, versículos 9 y 10, mas vosotros, hablando a cada uno de nosotros en la iglesia, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Continúe en ese libro, vamos a leer más algunos versículos. La Pascua y los panes sin levadura no es un periodo para que empecemos a alejarnos del pecado, sino para recordar que ya lo hemos hecho. Que ya lo hemos hecho cuando fuimos llamados para seguir este camino de vida. La simbología es para reafirmar que ya no tenemos parte en este sistema de Satanás y nos propusimos mantenernos, pese a los tropiezos, firmes en el camino de Dios. La lección es bastante clara. Apenas eliminamos la levadura de nuestras casas, pero no eliminamos del mundo. Fuera de nuestras casas sigue habiendo levadura por donde vayamos. Y eventualmente también dentro de nuestras casas, pese a la limpieza ritual de sacar la levadura de nuestras casas, bajo un mueble, una alfombra, un rinconcito donde no hemos alcanzado con la escoba, podemos encontrar alguna migaja de pan leudado durante la fiesta de los panes ácimos. En lo ritual, debemos apartar la levadura o toda masa leudada de nuestras casas durante 7 días. Periodo que significa que se alude a un periodo perfecto. 7 para Dios es considerado un número perfecto. Pero en la práctica de vivir conforme a la voluntad de Dios, estamos hablando de la práctica de seguir su camino. Es un compromiso de toda una vida, no de 7 días, a partir de nuestro llamamiento por Dios a ser parte de su iglesia. La conclusión de este capítulo 8 de Romanos está justamente en el versículo 1.
y versículo 4 que vamos a leer ahora. Aquí en Romanos 8, como conclusión de este punto, versículo 1, Romanos 8, 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme el Espíritu. Es una afirmación para los que ponen su mirada en las cosas de Dios, que es nuestro deber hacerlo. El versículo 4 de Romanos 8 dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que mantener el enfoque en las verdades de Dios es andar conforme el Espíritu de Dios, es cumplir su voluntad. Como dijo Pablo, es vida y paz. Y el que siembra para el Espíritu, también escribió el apóstol Pablo, del Espíritu segará vida eterna. De esta manera establecemos, con las escrituras ya citadas, la importancia de mantener el enfoque o la mirada en las cosas de Dios. ¿Pero qué significa todo eso? Una de las definiciones de enfocar encontramos en el diccionario enciclopédico Larousse. Allá dice que enfocar es descubrir y comprender los puntos esenciales, sea de un problema o de un negocio, para tratarlos acertadamente. Enfocar también se define como dirigir la atención a un determinado asunto. Los autores John Winnimark y Gustavo López definieron el significado de estar enfocado. Estar enfocado, ellos dicen que es cuando los sentidos, la vista, el oído, el olfato, y por ello la percepción de uno, pensamientos, emociones y conductas están todos alineados con el objetivo o la tarea en cuestión que se está tratando. Pero no hay mejor enfoque, y eso es para nosotros. No hay mejor enfoque que el enfoque en las cosas de Dios. Cuando establecemos nuestra atención en lo que realmente es importante. La vida presenta muchas opciones donde podemos enfocar nuestra atención. Pueden ser, en general, aquí en el mundo, las circunstancias adversas, el temor, la duda, pero la opción correcta debe ser Dios, la prioridad. Al enfocar nuestra mirada en las cosas de Dios, tenemos la seguridad que aunque todo a nuestro alrededor sea adverso, y lo es, Dios ha prometido que siempre nos respaldará. El enemigo de nuestra fe es especialista en enviar distracciones para desenfocarnos del verdadero propósito donde debe estar enfocada nuestra esperanza. Y haciendo hincapié que distracción es todo aquello que atrae nuestra atención y nos aparta de algo, eso es distracción. Un ejemplo tenemos en Mateo 14, podemos pasar allá. Mateo capítulo 14, vamos a leer de los versículos 24 al 31. Mateo 14, de los versículos 24 al 14. Mateo capítulo 14, vamos a leer de los versículos 24 al 31. Aquí el capítulo dice, antes de lo que vamos a leer, que Jesús había subido al monte para orar, mientras los discípulos entraron a la barca y se fueron a navegar.
Versículo 24 de Mateo 14 dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos, andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, dijo Jesús a Pedro. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. En este momento, lo que acabamos de leer, Pedro tenía la mirada fija en Jesús. Estaba completamente enfocado cuando bajó del barco y puso sus pies sobre el agua y no se hundió. Pero en algún momento, como también vamos a leer ahora, él se distrajo. Versículo 30 y 31 dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Versículo 31, al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Las distracciones del viento le desenfocaron de lo que le estaba permitiendo andar sobre las aguas. En otras palabras, el desenfocarse de Jesús hizo que se hundiera. Este acontecimiento nos enseña que a pesar de los retos que puedan haber a nuestro alrededor, si somos capaces de estar enfocados en Dios, podremos prevalecer. No solamente podremos, ¿no? Prevaleceremos. Y es interesante que perder el enfoque también significa perder la fe. Perder la fe. Eso hemos aprendido con esto que hemos leído. Porque Jesús le dijo, hombre de poca fe, cuando perdió el enfoque. Cuando se distrajo. Aquí les dejo 3 de muchas razones que hay para estar enfocados en Dios. La primera es porque Dios es fiel. Es una de las primeras razones para estar enfocado en Dios. Porque Dios es fiel. Isaías capítulo 43. Vamos allá al Antiguo Testamento. Isaías capítulo 43, versículo 2. En este primer punto, esta primera razón de las muchas que hay para estar enfocado en Dios, aquí es porque Dios es fiel. Isaías 43, versículo 2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios ha citado 3 eventos que ha sucedido con su pueblo y con sus fieles seguidores. Cuando cruzaron el Mar Rojo, al escapar el pueblo de Israel de los ejércitos de Faraón. Cuando Israel cruzó el río Jordán, que se abrió con el paso del arca de la alianza, y cuando sus siervos amigos de Daniel fueron echados en el horno de fuego y nada les pasó. Eso es lo que citó este texto. Tenemos 3 situaciones citadas por Isaías donde el enfoque estaba en Dios. En esas 3 ocasiones, Dios demostró su fidelidad hacia su pueblo amado, al mando de Moisés y después al mando de Josué.
Y también demostró su fidelidad a los amigos de Daniel, que se rehusaron a inclinarse ante la estatua que hizo el rey de Babilonia. Estamos hablando de personajes que no desviaron su mirada del verdadero Dios. Y pese a las adversidades que tuvieron que pasar, se mantuvieron firmes. De los muchos textos bíblicos que hablan de la fidelidad de Dios, aquí podemos leer Deuteronomio, ya que estamos en el Antiguo Testamento, capítulo 7, versículo 9. Deuteronomio, capítulo 7, Deuteronomio 7, versículo 9. Aquí dice: conoce, pues, que el eterno tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios es fiel con aquellos que aman y guardan sus mandamientos. No es a cualquiera. Personas que están siempre bien enfocadas en sus verdades y practican su voluntad, la voluntad de Dios. Ahí es donde Dios es fiel. Por eso necesitamos mantener el enfoque. Otra razón para mantenerlos en el enfoque, la segunda de 3, que voy a citar, la segunda razón sería porque Él nos amó primero. Porque Dios nos amó primero. En Primera de Juan, aquí, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10 y 9. Vamos a la carta de Juan, la primera carta de Juan, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10 y 9. Un texto corto que lo dice todo. Dice: nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Ahí quédense en este capítulo, en este libro. Vamos a leer más algunos versículos más adelante. Es un gran motivo lo que acabamos de leer para estar enfocados en Dios. Porque antes que existiéramos cada uno de nosotros, Él nos amó y nos ama a todos a tal punto de haberse sacrificado por nosotros. Es lo que nosotros aprendemos en esta primera temporada de Fiestas Santas. Cité este texto porque está directamente relacionado con el tema en desarrollo. Al principio hemos hablado citado a Pablo en Romanos 8:6, que dijo: porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Se acuerdan? Hemos leído esto. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Juan dijo que Dios y Cristo, en este que acabamos de leer ahora, Juan dijo que Dios y Cristo nos amaron primero, después de explicar la necesidad de mantener el enfoque en Dios. Unos versículos antes de lo que acabamos de leer aquí en Primera de Juan capítulo 4, vamos a ver unos versículos antes, el 5 y el 6. Versículos 5 y 6. Dice, versículo 5: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, hablando de la sociedad y de la gente allá afuera, y el mundo los oye. Entonces, versículo 6, nosotros, hablando ahora de la iglesia, somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Conocemos estos dos. Eso marca la diferencia en mantener la mirada en Dios o mantener la mirada en los hombres. Dios ha iniciado una obra en nuestras vidas desde el momento que fuimos llamados por Él. A partir de nosotros, que lo estamos practicando
su voluntad de hoy, enseñaremos en el futuro al resto de la humanidad cómo mantener el enfoque en las verdades de Dios, aprendiéndolas y practicándolas, esas verdades. Mantener el enfoque nos permitirá ser parte de ese reino de Dios como reyes y sacerdotes, para beneficio no de nosotros, para beneficio de toda la humanidad a su tiempo. Y todo eso es y será posible por el inconmensurable amor que Dios tiene para con el hombre. Y la tercera razón para mantener el enfoque en Dios es porque el mundo es pasajero. El mundo es pasajero. Y eso lo dice en Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17, dice, y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es un contraste. Ya hemos aprendido que hacer la voluntad de Dios tiene que ver con estar enfocados en Él. Pero acá, el apóstol Juan nos brinda un conocimiento más dentro de este tema. Cuando Jesús dio a entender a Pedro que no debía mantener la mirada en las cosas de los hombres, sino en las cosas de Dios, así como el apóstol Pablo dijo que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, Juan ahora afirma lo que todos ya hemos aprendido, que el mundo pasa. El mundo pasa, es decir, que lo físico es pasajero. Dios nos llama a confiar en Él para que logremos acceder a la vida eterna. No poner la mirada en las cosas del hombre. Eso es, no poner la mirada en las cosas del hombre, es más que simplemente no dar importancia o no dejar influenciarse por el enemigo de Dios. Como el mismo apóstol Juan explicó, antes de decir que el mundo pasa, aquí volviendo unos versículos antes, el versículo 15 y 16 de Primera de Juan capítulo 2, que ya estamos abiertos, Primera de Juan capítulo 2, versículos 15 y 16 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. La verdad del Padre es una verdad eterna, al contrario del mundo, que es pasajero. Por ello Juan escribió que no amar al mundo, no tener la mirada hacia los hombres, no ocuparse de la carne, es acción. Aquí, continuando en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 5, versículo 4, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Nosotros somos llamados no para participar del mundo, sino para vencer al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahí otra vez el tema de la fe. ¿Se acuerda lo que dijo Jesús a Pedro? Hombre de poca fe, cuando perdió el enfoque. Porque estar enfocados en Dios es tener fe. Y eso nos hace vencer el mundo. Dios nos ha llamado, como dije, para vencer al mundo con nuestra fe. Es decir, con nuestra confianza en la palabra de Dios. Por eso es necesario conocerla cada día más, cada vez más, y ponerlas en práctica. El sistema de este mundo está diseñado para socavar los cimientos de nuestra fe. Solamente
estando enfocados en Dios, podremos permanecer creyendo lo que ha salido de su boca, de la boca de Dios. Las célebres palabras escritas en Hebreo 12, versículo 2, que no necesitan ir allá, el capítulo 12 de Hebreos, en su versículo 2, hay unas célebres palabras que tenemos que tenerla en mente siempre. Y dice en ese versículo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí está, todo se entrelaza en este mensaje. En medio de una generación que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le llaman malo, en esa sociedad es de trascendental importancia que nos mantengamos nosotros de la iglesia enfocados en Dios, para no invertir los verdaderos valores que provienen de Dios. Nosotros no podemos hacer eso. Ahora pasaremos a otro nivel del enfoque, ya que el primero y más importante ya acabamos de desarrollarlo. Y ese es lo último de este mensaje, este desarrollo de este último enfoque. Este enfoque también tenemos que llevar en la práctica, que es el mantener el enfoque en las cosas de Dios. Pero vamos a hablar de dos perspectivas de mantener el enfoque: en la que se predica en la iglesia o se escribe en su literatura, por un lado, y por el otro lado lo que escuchamos en las predicaciones y lo que leemos en la literatura de la iglesia. Es sumamente importante y crucial mantener el enfoque en ambas estas dos perspectivas. Yo voy a dar algunos ejemplos prácticos de cómo mantener el enfoque en esas perspectivas que acabo de mencionar. Un hermano de la iglesia me preguntó hace poco tiempo si yo creía que el lugar de protección de la iglesia será Petra, allá en Jordania. La verdad es que estoy convencido, hermanos, que hay quienes lo creen y hay quienes no lo creen, que será Petra. Y es interesante que un tema secundario como ese puede generar algún tipo de malestar si perdemos el enfoque. Vayamos al texto en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12, vamos a leer de los versículos 13 al 16. Apocalipsis capítulo 12. Leeremos un poco de profecía. Apocalipsis capítulo 12, versículo 13 primero. Esto vamos a leer hasta el 16. Y cuando vio el dragón, versículo 13, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a la luz al hijo varón. En profecía sabemos que mujer es sinónimo de iglesia. Y por las características identificamos en el texto, cuando lo leemos, si se trata de una iglesia verdadera o si se trata de una iglesia falsa, de acuerdo al contexto del texto que leemos. Aquí tenemos una percepción de la iglesia por Satanás en este texto que acabamos de leer. Y sabemos que en este texto se trata de la iglesia verdadera. Versículo 14. Y se le dieron a la mujer cuando había sido perseguida por Satanás, y eso va a pasar en el futuro y vamos a ver. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Entonces la mujer, aquí en ese texto, huye al desierto, lo que significa que la iglesia será protegida al huir a un lugar deshabitado, y por un periodo de 3 años y medio, que es la interpretación de lo que dice aquí en los tiempos, de estos tiempos. Versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Versículo 16.
Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces, por más que Satanás intente atacar a la iglesia durante su protección futura de esos 3 años y medio, eso no resultará. No va a poder atacarla. Va a intentar, pero no va a poder. Si bien la iglesia de Dios no ha publicado, por lo menos en la revista en español o en el comunicado en español, nada sobre Petra como el lugar de protección, aunque en algún sermón o estudio bíblico sí hemos tenido alguna posición de que Petra en Jordania reúne muchas de las características de un lugar futuro de protección para la iglesia, mantener el enfoque en este tema sobre lo que hemos leído en Apocalipsis 12, en la práctica, hermanos, es entender lo que es importante y verdadero en este texto. Mantener el enfoque en las verdades de Dios es creer que literalmente habrá un lugar de protección. Porque eso dice el texto. Habrá, hermanos, un lugar de protección para el periodo de 3 años y medio de la gran tribulación futura. Si nos empeñamos a discutir si será Petra o no, eso es perder el enfoque de la verdad que es sobre la seguridad que habrá un lugar de protección, sea donde sea. Eso es mantener el enfoque, hermanos, y no distraerse. Los escritores y oradores necesitamos mantener también el enfoque para no perdernos en puntos que pueden generar mal entendimiento o desviar la atención de la verdad básica. Si bien es normal completar lagunas que la Biblia no dice con aspectos históricos o conclusiones que parecen lógicas para enriquecer un conocimiento bíblico que estamos leyendo, también hay que saber expresarse verbalmente o a través de lo que se escribe, que se trata todo eso de un conocimiento extra bíblico, que busca solamente reforzar una verdad bíblica. Mientras se hace eso, hermanos, los predicadores y los escritores, se mantiene entonces el enfoque en lo correcto. Si un predicador o un escritor de nuestras literaturas no se enfoca en las verdades de Dios, acaba confundiendo al oyente o al que lo lee. De igual manera, es también responsabilidad de ustedes, de los que escuchan, de los que leen, mantener el enfoque de lo que están escuchando y de lo que están leyendo. Dar más importancia a una explicación o a una figura explicativa, más que en la verdad en sí, también hace con que uno pierda el enfoque. Sobre el reino de Dios, hay muchas informaciones en la Biblia, y informaciones importantes, pero no hay todo. No hay todo. Ustedes saben. La Biblia no lo dice todo, pero hay mucha información importante. Nos imaginamos, cuando leemos la Biblia, muchas veces cómo será el reino de Dios, intentando llenar puntos que la Biblia no dice. Es interesante, siempre y cuando no contradice nuestra imaginación con lo que ya está escrito en la Biblia. Por ejemplo, si imaginamos que el mundo de mañana será igual que este mundo, solo que mejorado, estamos perdiendo el enfoque, porque la Biblia no lo dice eso. Pensar que seguirán existiendo industrias, pero el patrón no va a explotar los empleados, que seguirán habiendo bancos y circulación de dinero en el reino de Dios, pero los banqueros cobrarán tasas justas. Eso es perder el enfoque. Mantenemos el enfoque cuando resaltamos lo que realmente dice la Biblia literalmente. Dice sobre el reino de Dios que la tierra será descontaminada y transformada, que los animales serán mansos
y no habrán enfermedades. Pero el sistema que existe hoy, hermanos, es el sistema de Satanás. No perdamos el enfoque. Esa es la verdad. No hay nada que mejorar en el sistema que vivimos. Podemos llenar lagunas que no dice la Biblia, siempre y cuando esté de acuerdo con lo que dice la Biblia. Si decimos que las personas tendrán calidad de vida en el milenio, que las personas beberán agua limpia en el milenio y comerán frutos sin herbicidas químicos, estamos apenas ilustrando verdades bíblicas, manteniendo el enfoque en lo que es correcto. Cuando leemos en la última revista que hemos recibido recientemente, la última revista que hemos llevado el anterior sábado, ahí en esa revista dice que el sistema socialista no es el sistema de Dios. Si han leído, eso dice. Tenemos que mantener el enfoque correcto. Ni el socialismo, ni el capitalismo, ni el cooperativismo, en fin, ningún sistema humano se asemeja al verdadero sistema de Dios en su reino venidero. Por ello, los escritores tienen la responsabilidad de enfocar sus temas de acuerdo al entendimiento bíblico. Y nosotros los lectores no podemos perder ese mismo enfoque en las verdades de Dios. Daniel profetizó la sucesión de reinos humanos al interpretar el sueño del rey Nabucodonosor. Y Daniel dijo claramente, los voy a leer textualmente, en Daniel 2, dijo: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. Todos los sistemas humanos, hermanos, todas las ideologías por detrás de los gobiernos, sea socialismo, capitalismo, etcétera, todas ellas serán destruidas. Eso es mantener el enfoque. Y Daniel concluye: pero el reino de Dios, permanecerá para siempre. El reino de Dios será distinto, por el cual perdemos el enfoque si nos simpatizamos hoy con cualquier sistema humano, pasado o presente. El socialismo no sirve, sirve el capitalismo. Hermanos, no caigamos en este error. Ningún sistema. En conclusión, primero, y lo más importante, es que mantenemos el enfoque en las cosas de Dios cuando aprendemos y practicamos su voluntad, que está expresado en la palabra de Dios, en la Biblia. Cada vez que, como personas llamadas por Dios, pensamos o actuamos distinto a lo que Dios nos ha enseñado, perdemos el verdadero enfoque. Por eso tenemos que esforzarnos en mantenernos firmes en este camino de vida, pues sólo así seremos aprobados por Dios y perseverando nuestra mirada en lo que es correcto. Literalmente haciendo eso venceremos este mundo pasajero. Y segundo, es imperativo no perdernos el tema secundario que ilustran verdades bíblicas. No debemos perdernos en temas secundarios. Es importante investigar y llenar vacíos, pero sin perder el enfoque en las verdades inmutables que sí están ya escritas. De esa manera, mismo que no sean precisas las ilustraciones, no nos desviaremos de las verdades básicas que Dios nos ha enseñado. Eso depende de cada uno de nosotros. En resumen, y como última cita, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9. Con eso concluimos. Esto dispensa mayores explicaciones a la luz de lo que ya se explicó en este mensaje. Filipenses capítulo 4,
versículos 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros.